continuación. Por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a cerrar la semana productiva. Una semana, como dije, el día de ayer atípica, ¿verdad? Dado la vacación que nos ha quedado en medio. Entonces, estamos pensando que el día miércoles era domingo, ¿verdad? Y que ayer era lunes y hoy martes. Pero no, pierda cuidado que no es así. Es que la semana quedó cortada, ¿verdad? Es que vamos a cerrar la semana productiva, por supuesto, hablando de los temas de interés. Hoy pretendemos hacer, 72 horas de cerrar el año, un análisis amplio, un análisis retrospectivo en relación a los primeros 6 meses de gobierno del presidente Nayib Bukele. Avances y desafíos, ¿verdad? De ahí lo que se ha dado por llamar ese acercamiento que debe de haber para poder entrar en procesos de trabajo, de diálogo, para poder encontrar por medio del diálogo, por supuesto, puntos de encuentro en el sentido de sacar adelante lo que se ha denominado como la agenda pendiente, o al menos el presidente de la República dijo que era una agenda pendiente de parte de los diputados para aprobar, y de hecho así será, y en un año preelectoral será que esta agenda caminará. Estamos hablando de ley de reconciliación, que, bueno, tienen plazos fatales los diputados para poder aprobar. Estamos hablando también de la ley de pensiones, qué van a hacer con las pensiones los diputados, qué rumbo le van a dar. Y por supuesto, ahora sí, el tema de gobernabilidad. Gobernabilidad en un año preelectoral, en donde todo el mundo está pensando en votos, ¿verdad? Y los partidos políticos, ustedes ya vieron lo último que ocurrió la semana pasada con la aprobación de este decreto que le da 6 meses más a los transportistas con la denominada compensación o ley de estabilización económica, ¿verdad? Ahí pues diferencias entre los partidos políticos, sobre todo Arena dividida, ¿verdad?, en ese tema, y los partidos, ellos mismos, los mismos diputados, han asegurado que las decisiones que están tomando les están llevando a un escenario de modo de autodestrucción, porque están tomando decisiones los diputados que van en contra de la ciudadanía o que la ciudadanía rechaza. Hay que hablar de esos puntos muy, pero muy específicos sobre las decisiones que están tomando los diputados. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son en nuestro último debate femenino del año. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Deja de apoyar el Facebook, vos. Estoy compartiendo para que nos vean. Bueno, sin tanto preámbulo, sin anestesia, como dicen, aquí está con nosotros la licenciada Saraí Molina. Bienvenida, Saraí. Buenos días Tania, buenos días Bessie, Nathan. Bueno, muy contenta de estar aquí un día más en este programa del debate femenino y agradecida con Dios por un año más de vida que nos ha dado. Muy bien. Licenciada Bessie Ríos. Aquí, mira, feliz de estar en cámara, saludando a todo el mundo, al alcalde de San Miguel que nos tiene que estar viendo y compartiendo aquí con las compañeras, y un placer verte, querido. Nadie, bueno, si te acordaste de mí, sí me mandaste, es cierto, tienes razón, fuiste la única.
¿Oíste? Empatada, lo digo empatada. públicamente. Yo te quiero más, fíjate. Vos sabés. Yo te soy fiel, papita. Es decir. Bueno, aquí está con nosotros también y me da muchísimo gusto porque pues es parte de este programa especial, ¿verdad? La abogada Tania Pastor. Bienvenida. Gracias, amigas, por estar aquí compartiendo, permitiéndome estar con ustedes y en todas sus casas, en la audiencia de Noticieros TVM. Un saludo en esta vacación, que se estén portando bien, que se estén cuidando bien y que estén cuidando mucho de sus niños y mascotitas también. Ay, sí. Así es, correcto. Mire, dicen por ahí, ¿verdad?, que el día 24 la gente compra mucha comida, ¿verdad?, y hace mucha comida, ¿verdad?, piensa mucho en qué va a cenar. Ajá. Pero que el 31 piensan en qué van a chupar, ¿verdad? Porque como con la paja de despedir el año se ponen hasta las trancas. Ni una ni otra, ¿verdad? Digo, la palabra de Dios nos dice que tenemos libre albedrío, ¿verdad? Pero realmente lo que debemos de buscar es un balance. Pensando en la pólvora, porque la pólvora también, aparte de las bebidas espirituosas, pues se compra mucha pólvora para despedir el año, ¿no? Pero pienso que se pueden evitar muchos problemas, ¿verdad? Es más, si usted va a poner a sus hijos a quemar pólvora, pues no se ponga pichinga, mejor cuídelo, ¿verdad? Porque Eso es quemar dinero, en realidad no Sí. es quemar pólvora, por lo menos cuando yo digo no al consumismo, y la ropa por lo menos les dura algo, ¿verdad? Pero y la pólvora que dura segundos En y el el momentito, dinero, ¿verdad? y es En el dinero y momentito. además tanto peligro, y los que más sufren son los niños autistas, las mascotitas, los ancianos y los bebés. Entonces hay que ser mejor considerados y buscar utilizar el dinero en otras cositas más útiles. Definitivamente. Bueno, el consejo que le damos, ¿verdad? Y yo terminé mi challenge. Mi desafío de este mes era que puede usted comprar el burro, la vaca, los 3 Reyes Magos, ¿verdad? María, José, en esas figuritas que venden de barro, bien pintaditas. Y póngalo, pues. O ya lo descubrió, ¿verdad? El niño Dios ya lo descubrió, ¿verdad? Entonces espero que, igual que yo me meto en eso, ¿verdad?, que haya renacido en nuestros corazones Dios nuestro Señor. Si usted es de esos en sus trabajos, en su compañero de trabajo, yo no le hablo a ese porque se viene todos los días como que trae el diablo adentro, ¿verdad? Entonces usted no tiene a Dios en su corazón. Haga sus reflexiones, tal vez digo yo en estos días que ya vamos a terminar el año, pues digamos, tratemos de portarnos bien. Bueno, ya estamos en la transmisión en Facebook Live, ya la compartió de hecho la licenciada Pastor, ya la compartió Bessie, ya la compartiste, Saray. Exactamente. Vaya, y ya también yo la comparto y más adelante segmento de opinión ciudadana porque estamos, verdad, completamente en vivo, 2263-2608 y la página de Facebook donde está la transmisión Noticieros TVM Televisión Migueleña. Foro TVMSS es la etiqueta para escribirnos al Twitter, @Foro TVM la cuenta del programa y @Noticieros TVM la cuenta de la televisora que usted debe de seguir, ¿verdad? De seguir. Cerramos un año y los primeros 6 meses de gobierno, ¿verdad? Sí. Exacto. Un año, primeros 6 meses de gobierno. En el contexto de cómo encontró el presidente el país, romper el bipartidismo de 30 años de gobierno, en donde el FMLN y Arena, los dos protagonistas de la guerra, ¿sí?, se repartieron o pimponearon, digámoslo, ¿verdad?, tener el Ejecutivo. Y en la Asamblea Legislativa, pues ya sabemos, ¿verdad?, ahí siempre la hegemonía de esos dos partidos políticos. Y se da un hecho histórico, ¿verdad?, en febrero, cuando el presidente logra el apoyo ciudadano y yo creo que ni él se lo creía que había ganado, ¿verdad?, porque pensaban que íbamos a ir a segunda vuelta. Pero al final del día, pues, le dan el respaldo y ahora, ¿cómo encontró el presidente el país? ¿Y cómo ves tú que se ha avanzado? O si tú crees que ha avanzado, o crees que todo ha quedado como a muchos dicen ahí, ¿verdad?, que ha sido complicado en el tema de algunas de las promesas. Ayer desocuparon el penal de Chalatenango. Empezaron a eso. Y hoy terminan con los últimos 700. Y yo creo que esa población, más allá de la decisión política de desocupar ese penal, esa población está feliz, está contenta. Pero como esa población, hay otro cachimbo de penales que están en el mero centro. San Miguel, por ejemplo. Entonces,
digo, ¿qué opinas? Partamos de la base de cómo se encontró y en estos 6 meses, primeros 6 meses, que digo, puede ser un periodo corto, pero ya te va teniendo una tendencia de cuáles son las líneas estratégicas que está tomando el gobierno para poder sacar el país adelante. Mira, es evidente que el país está en una situación bastante difícil en todos los sentidos, ¿verdad? Nosotros consideramos que cualquiera que ganara tenía un gran reto, ¿verdad? Definitivamente los 10 años del FMLN no fueron de mucho provecho para la población y se necesitaban acciones urgentes. Por ejemplo, en el tema de seguridad hay que reconocer que la seguridad ha mejorado, al menos en los territorios priorizados, y han disminuido el número de homicidios, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta el número de desapariciones, que para muchos han aumentado en algunos sectores, y eso sí es complicado. Y las extorsiones también. ¿Verdad? El número de extorsiones también. Entonces, hay una tarea pendiente todavía en el tema de seguridad. Creo que hay avances significativos. El hecho de que los pandilleros ya no se estén matando entre ellos es un elemento importante. Que la población de los territorios controlados pueda tratar de volver a la normalidad meridianamente es positivo, pero el plan de control territorial debe abarcar los 262 municipios, cada cantón, cada caserío, cada colonia de este país, porque el tema de seguridad es uno de los temas más vitales para la población. Aquí, por ejemplo, ahora en esta época de Navidad, la gente que vive en Las Margaritas, por ejemplo, no puede ir a Montes de San Bartolo, claro, ¿verdad? No puede ir a visitar a su familia. Esa tradición que teníamos nosotros de ir a visitar a tu pariente, sí, o que tu pariente te visitara. Por las fronteras imaginarias. Por las fronteras imaginarias de las pandillas, aún persiste esa situación. Entonces eso tiene que irse superando y nada más con el tema de seguridad, pues, ¿verdad? O sea, y el tema de prevención, yo creo que la prevención, los aspectos de prevención que se han desarrollado hasta el momento son positivos. El elemento de cumplimiento de promesas, como por ejemplo el día de ayer que se comenzó el traslado de reos del penal de Chalatenango, es importante. Promesa de campaña. Que fue una de las promesas de campaña, pero que hay que ir más allá. Los penales en el país están casi todos en los centros poblacionales. Sí. Tenemos Quesaltepeque, tenemos el de San Vicente, el de Santa Ana, el de San Miguel. Entonces, y hay que, no solo el penal de Chalatenango, todos los penales deben desaparecer de los centros poblacionales y construir una infraestructura penitenciaria que realmente responda a la necesidad de reinserción, de readaptación del privado de libertad. Porque en este momento los centros penales lo que son escuelas de perfeccionamiento del crimen, ¿verdad? Entonces, entras medio malo y salís peor. Entonces, esa situación debe desaparecer. Debe haber una atención más integral para los privados de libertad, pero porque también, en mi opinión, los privados de libertad no tienen que estar ahí soplando la vejiga, ¿verdad? Sino que tienen que ponerlos a trabajar, a ser productivos, a aprender a ser productivos, a que estudie el que no ha estudiado, pero también que esa productividad que ellos desarrollen les permita poder darle dinero a su familia, trabajar en función de ayudar a su familia, para que vaya desapareciendo el tema de los $150, por ejemplo, que tanta revolú han causado con con el tema de las tiendas de los centros penitenciarios, pues, ¿verdad? Hay que darle atención a la familia del privado de libertad también, ¿verdad? No solo atención integral, una atención integral, atención psicológica, por ejemplo, a los privados, o psiquiátrica, si se quiere, a los privados de libertad y a su grupo familiar que también tiene una crisis. Entonces aquí hay un avance, pero también hay un gran reto. Creo que también ha sido importante el tema de salud, el tratar de ir abasteciendo por lo menos del cuadro básico de medicamentos a todos los hospitales es importante, pero todavía hay retos. Entonces yo me quedaría con esta parte. Bueno, entiendo en lo que tú decís, a ver si tú compartís, hay avances, no son suficientes, hay retos, en el tema de seguridad dice que hay retos, muchos retos
Saraí, y algunas otras decisiones que se han tomado que evidencian que hay una buena voluntad de solventar problemas bien sensibles, como el tema de medicinas en los hospitales, Claro. el tema de la seguridad, control territorial, pero continúan las desapariciones y también el tema de las extorsiones. Sumo algo a lo que dice ella para que tú respondas. Bessie, ayer los transportistas daban una conferencia de prensa, don Catalino Miranda y compañía, y decía él, bueno, sí, seguimos pagando extorsión, pero es menos. Y reconocemos que nos está ayudando un poco el plan control territorial para poder ir pagando menos extorsión. Es lo que decía él ayer, ¿verdad? ¿Te da risa a vos? ¿Qué te pasa? Sinvergüenza por el subsidio. Por el subsidio, está molestando don Cata. Entonces, Que de eso hay que hablar largo y tendido. Sí, ya vamos a hablar de las decisiones de los diputados. Mira, creo que ya 6 meses de gestión ya se ve que funcionarios dan la talla y que funcionarios no. Yo esperaría que Andas buscando que sacudan el palo vos. el presidente debió haberse sacudido en diciembre. De no cometer los errores del FMLN con sus funcionarios. Uno de los más graves errores que tuvo el FMLN fue querer defender a capa y espada a ciertos funcionarios que estaban siendo señalados por irregularidades. Poco más o menos se escucha de uno que otro funcionario. Deberá ser el presidente quien revise, pero no solo revisar, digamos, esas denuncias que pueden surgir desde las voces de redes sociales o de distintos sectores, sino que también ver si esta persona de verdad está generando los cambios que se necesitan en las instituciones, porque, como dice un adagio chino, ¿verdad? El pescado se pudre por la cabeza, o sea, no es la estructura, sino la persona que dirige la institución. Y creo que vale la pena de que se haga una evaluación de los ministros, de los directores de autónomas y del resto de funcionarios, para ver si de verdad están cumpliendo las expectativas de lo que se está esperando, ¿no? en esta administración. Nadie trae varita mágica. Eso es una realidad. Un país no se cambia en 6 meses, lo que se ha construido. Y además los problemas años, heredados desde hace décadas, ¿verdad? El crecimiento del tema de la delincuencia es una realidad. Las pandillas mutan, pero ha quedado claro que ahora estamos viendo otros delitos, porque el delito que estábamos viendo hace 6 meses eran los homicidios. Eso era lo que nos tenía abatido. Se ha bajado, pero hoy ha subido, o sea, hoy se pone foco de atención en otros tipo de delitos por una parte, y por otra, ya en las encuestas el tema delincuencial ya no es el principal, sino es el tema económico. Ahora, pero ¿qué otro tipo de delitos crees tú? Vaya, ¿ha bajado? Extorsión es el que sin duda ha aumentado. Ese no se ha controlado, definitivamente. Y es interesante porque la mayoría de, por lo menos lo que se lee de estructuras que están siendo desmanteladas con el tema de extorsión, no son de pandillas. Y vuelve a suceder lo que siempre hemos platicado aquí, que te comentábamos en el programa de Nathan, en otros programas, que hay mucha gente que se ha dedicado a delinquir y dice que es porque está en las pandillas, y no es cierto, es otro tipo de delincuente. Sí, utilizan el tema de pandillas para poder escudar. Por para eso amedrentar a la hecho población. También hicieron crecer grande el mito, el tema de las pandillas. Sí. O sea, sí, las pandillas tienen extorsionan, pero no toda la extorsión le pertenece a ellos, ¿no? Y el tema de los desaparecidos, que sí es grave. Bueno, el fiscal hasta ha creado una cuenta particular de la fiscalía para estarle dando seguimiento al tema de los desaparecidos, al ritmo de 9 diarios, si mal no recuerdo el último dato que dieron. Despacio va cumpliendo sus promesas, porque hay realidades que creo que es lo que le cuesta a la población entender. Dentro de la administración pública vos tenés que cumplir un debido proceso y un debido procedimiento apegado a la normativa, porque si no te caen las auditorías de las Cortes de Cuentas, y es de más. Yo sé que el presidente... Pasó con el tema del puente. Correcto. Pasó con el tema famoso puente allá en el río Torola. En el río Torola. Así es, tenés que licitar, tenés que ir cumpliendo periodos de etapas. Pero es porque se está hablando. Hoy ya está el puente y hay muchos que ya comienzan a ver si tiene una fisura, si es de un carril. Bueno, o sea, y ¿cuánto vale? Como el tema de la bebita que fue encontrada, ¿no? Y que da la impresión de que es una rifa la que se está haciendo en redes sociales. Y creo que es importante, más que el llamarle la atención al presidente, porque parece que está dando una canasta navideña, creo que lo importante es que volvamos a ver la mirada hasta el proceso de adopción salvadoreño. Sí. Es un proceso de adopción engorroso,
revictimizante para padres, madres que no pueden tener hijos, para estas familias, para los mismos niños dentro de los orfanatos, y donde la remoción o el remozado que le hicieron a ese procedimiento, lejos de ayudar a agilizar, lo dejaron peor. Lo han dejado peor. Muy bien, perfecto. Bueno, Tania, rescato de lo que dice Bessie, no se va a cambiar el país en 6 meses, pero sí ya tú ves líneas estratégicas de por dónde podés ir llevando el rumbo del país. Sí, sobre todo cuando son más de 30 años de destrucción del país, que no se van a reparar en 6 meses definitivamente, pero sí se comienza a ver la intención, por lo menos legítima y genuina, de hacer un cambio en muchos temas en favor de las grandes mayorías. Sí me deja a mí un gran sinsabor la falta de contundencia que tuvo el gobierno al final ya del cierre del año, en la última plenaria. Pienso que se pudo haber hecho más con el tema de transporte, ya lo vamos a abordar. Ya vamos a abordar eso. Pero en términos generales me parece estupendo haber salido del bipartidismo. Pienso que el país todavía estamos en transición, en una transición incluso que nos involucra en Twitter para temas de política, que la gente no quiere admitir, pero en realidad ahí es donde está pasando todo. Y las relaciones diplomáticas a nivel internacional sí me parece que se ha dado un giro muy bueno en El Salvador. Para bien o para mal, la motivación que haya tenido el FMLN para romper sus relaciones con Japón con Taiwán, y haberlas instaurado ya con China, de la forma en la que hizo, todos recordamos por qué pasó eso, incluso las declaraciones del embajador, que era por un tema electoral de financiamiento de campaña, que no se les quiso dar lo que ellos estaban pidiendo. Pero ahí están las relaciones, el hecho que el presidente haya retomado ese tema después que dijo que había sido algo malo es un punto a favor, es muy bueno las relaciones que se han instaurado, todos los beneficios que van a aportar. Hay que tener mucho cuidado como gobierno en la situación que, digamos, los chinos son muy eficientes, los chinos van a sacar mucho provecho para ellos, El Salvador puede sacar muchísimo, podemos desarrollar al país con la ayuda de China y aprovecharlo de la forma que lo está haciendo Panamá, de la forma que le ha costado hacerlo a Costa Rica por tanta tramitología que hay en ese país, y podemos tener la oportunidad de llegar a un buen nivel de desarrollo sabiéndolo utilizar, no cayendo como Chile con el tema del cobre, que terminó en manos de Pekín, porque los préstamos que les hacen a los gobiernos como no los tienen que pagar en efectivo, sino que los pueden pagar con incorrecto, entonces se relajan y es ahí donde empieza a caer todo en manos de sus acreedores, en este caso China. Hay que tener mucho cuidado con eso, con el tema de la seguridad laboral, que es uno de las críticas más grandes que se le ha hecho al gobierno China alrededor del mundo. Pero en definitiva, en cuanto a las relaciones internacionales, a pesar de todas las críticas que se le hicieron, que si mucho se le había agachado la cabeza a Trump, pero ahora que hace relaciones con China, ¿y qué va a pasar con Estados Unidos? Es decir, nunca va a quedar bien, siempre van a criticarlo por algo, y me parece en términos generales muy bien. A nivel interno, sí, los homicidios, ya como dicen Saraí y Bessie, es quizás de los puntos más fuertes, y que nos demos cuenta como salvadoreños que estaba tan sencillo como no hacer treguas con pandilleros, como no dejarles una cabina telefónica abierta a los presos dentro de los penales para que tuvieran comunicación hacia el exterior, que incluso tenían hasta teléfonos ahí adentro, satelitales, tenían cargadores. Entonces ellos estaban, y como lo dice el juez Godofredo, habían gángsters de pandilleros y gángsters políticos. Es un país que ha sido dominado por pandillas, y esto es generado por los autoboicots en temas de seguridad de todos los presidentes que hemos tenido, desde las manos duras hasta el anterior gobierno. Por lo tanto, en ese aspecto sí me parece bien. Los planes de turismo están muy acertados. Pienso que se enfocan hacia el desarrollo. Hay que tener ese cuidado. El fracaso que ha tenido esta relación de los asocios públicos-privados es porque el Estado no está cumpliendo con su trabajo de velar por los intereses de la población, sino que está inclinándose a los intereses de la empresa privada, y ese equilibrio me parece que es el gran reto de este gobierno en la forma en la que está llevando la empresa privada para generar empleo como fuente de desarrollo en el país. En el tema de educación, sí, la restauración y la recuperación de las escuelas, esos proyectos de la primera dama para los niños que han abandonado las escuelas y que puedan regresar,
por temas de pandillas o por los que hayan sido, me parecen también muy bien enfocados, y en términos generales sí me parece que hay un genuino interés por mejorar las condiciones de los salvadoreños olvidados. Vale, entonces, sí hay avances, se puede decir hay avances, pero los retos son más grandes que los avances, y en 6 meses pues muy difícil, es un periodo corto, y además muy difícil ver que se pueda solventar o arreglar todo. Como decía, Bessie, no tienen una varita mágica los ministros. Ahora ustedes... Hay que evaluar a los ministros. Aquí quiero preguntarle, vaya, de aquellas personas que están muy cerca del presidente, que son sus manos derechas, ¿verdad? Hay una superministra, ¿verdad? Se le puede considerar Carolina Recino. En mi percepción, ella en la Asamblea Legislativa llegó con el tema del presupuesto a discutir, a analizar y a defender el trabajo que habían hecho con el ministro de Hacienda y otros ministros, pero digamos, esta figura de la superministra, ¿cómo la ven? ¿Creen que tiene ella muchas atribuciones? ¿Ha funcionado? En los últimos años se ha venido generando ese secretario técnico de la presidencia, que es ese superministro. Vendría a ser como para extrapolarlo, ¿no? Pues sin comparar a las personas, pero vendría a ser el acto. De los 10 años del FMLN. Mira, yo creo que no Hato, porque Hato dialogaba con él mismo, ¿verdad? Que Dios en gloria lo tenga. Me refiero a la figura. Y mujer. Mis palabras no lo ofendan, pero no, yo creo que no hay grado de comparación entre Carolina y Hato, porque Hato jugó su papel, bueno, para lo que al FMLN le convenía. Yo más lo compararía con Alexander Segovia, sí, ¿verdad? El papel que Alex jugó de cara a negociar con los diferentes sectores. Inclusive académicamente también son equiparables, pero también el sentido social que tienen, ¿verdad? Okay. Yo creo que la Caro ha trabajado mucho en temas con comunidades y eso. Entonces viene desde la alcaldía de San Salvador. Eso le ayuda como a entender. Con Rivas Zamora. Le ayuda como a entender exacto, sí. Le ayuda como a entender un poco más la situación de la gente. Entonces yo creo que personas de este calibre son las que debe de tener el gobierno. Y viene de la disidencia del FMLN, de formar el FMLN. Era de los rosaditos. Sí, de los que se quitaron. de los que le llamaron los rosaditos. Sí, entonces, pero sí, yo comparto con Bessie, hay que evaluar el gabinete. Hay gente que realmente a la población le ha dejado mucho que desear, y aquí es una situación de que cada ministro debe de trabajar con su gente. El tema de salud, por ejemplo, es un tema bastante complicado, en el que, si bien es cierto, la ministra de Salud ha tenido la capacidad de llevar los medicamentos, el cuadro básico de medicamentos, y surtirlos a nivel nacional, pero tiene que tener la capacidad de tener un buen diálogo con el sector de salud, con los médicos, con las enfermeras. Y con los pacientes. Y con los pacientes. Se ha dado un cambio, por ejemplo, en medicamentos, en Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Disculpa, Saraí, que te interrumpa, pero se me vino a la mente con el tema de los pacientes con VIH. Y vos no puedes hacer un cambio de medicamentos si previamente no ves cuáles van a ser los efectos secundarios y a la gente se le ha cambiado el medicamento. Fíjate por ejemplo, con el tema del cuadro básico de medicamentos, yo he tenido conocimiento que hay algunas situaciones en que el colegio médico, y que el colegio médico, tomémoslo en cuenta, que no es por oponerse, sino que es la gente que sabe. Yo no puedo surtir de medicamentos a una institución y decir, miren, denle algo para que se le quite el dolor. No, para eso está el cuadro básico de medicamentos, y están los expertos, que son los que elaboran el cuadro básico de medicamentos, con los que hay que hablar. El diálogo al interior de las instituciones es importante, ¿verdad? No todos los ministros están respondiendo a la línea del presidente en este sentido. Pero mira, hay instituciones... Vaya, por ejemplo, en el tema de salud hay una cantidad grande de sindicatos. Y a mí lo que me llama la atención es que no hemos visto esas protestas, por ejemplo, de los trabajadores. Había un problema ahí con el tema de los de Fosalud. Ya se resolvió. Ya se resolvió. Allí te voy a decir una cosa. Si yo no veo, igual que tú, aguerridos a los sindicatos, es algo que hay que agradecerle al gobierno del FMLN. Ellos desarticularon muchos sindicatos, los hicieron dividirse, les
o despidieron en otros casos, y esa es una realidad que solo Saraí y conformaron también un par antes de irse, ¿verdad? Sí, solo para desestabilizar al gobierno entrante. Pero hay mucha gente que en este momento del movimiento sindical está prácticamente aterrorizada dentro de las instituciones, pues, ¿verdad? Entonces, el movimiento sindical no es que no quiera actuar. Por ejemplo, en el tema de pensiones, que es un tema aparte, el movimiento sindical ha tratado de actuar tanto en el sector público como en el sector privado, pero dentro de las instituciones hay cierto temor a que les pase lo que les ha pasado a los de las otras secretarías, pues, ¿verdad? Que eliminen las plazas. Entonces, ahora, por ejemplo, hay una gran zozobra en el movimiento sindical público, porque en el presupuesto suprimieron más de 4,000 plazas. Entonces la gente dice, bueno, será mi plaza. Entonces eso ha mantenido a la gente mal, pero eso es un caldo de cultivo, y aquí tiene que tener mucho cuidado el gobierno del presidente Bukele, porque ¿qué le sucedió al FMLN? Al FMLN lo que le sucedió es que abandonó a la gente que votaron por ellos, y la fue abandonando y la fue tratando con la punta del pie. Entonces, esa gente fue la que le cobró factura, la gente del gremio de salud, los policías, los docentes, el resto del movimiento sindical. Que recibieron represión. Recibimos represión por parte de los 10 años del FMLN, y que esperamos y confiamos y aspiramos que este gobierno no actúe con la misma medida que actuó el FMLN. ¿Por qué? Porque esa es la primera equivocación. Si tú te vas creando un contingente de contras por las malas acciones, no del presidente, ni la línea del presidente, sino que por la torpeza política y el endiosamiento de algunos funcionarios, que por eso eso le va a crear consecuencias negativas al gobierno. Entonces, por ejemplo, el presidente Bukele no puede estar tan de cerca con esto, pero sí, por ejemplo, el vicepresidente, que tiene mucha experiencia en relacionarse con el movimiento social, Carolina Recinos. Nosotros hemos instado al gobierno a que se creen mesas de diálogo con los sectores, en que se canalicen las necesidades de los sectores, porque de lo contrario el movimiento social se puede convertir en una contra que no necesita el gobierno de Bukele. El gobierno de Bukele lo que necesita es gente que le acompañe, pero que le acompañe conscientemente, ¿verdad? Y que se le expliquen las cosas, no que se le impongan. A mí me gustaría ver al vicepresidente más activo el próximo año, participando de forma directa y en más contacto con la gente. Puede ser utilizado, él tiene una gran capacidad y puede ser utilizado, o él puede puede aportar tanto, y él ha estado muy enfocado en el tema de CCS, viendo las negociaciones con ONU. Me parece que él está en el lado del trato con ONU, que se pretende instaurar ya una CCS más amplia en el formato de Guatemala, pero sí me gustaría ver a un vicepresidente más activo, más involucrado con todos estos temas de país. Y tiene mucha capacidad de diálogo. Mucho que aportar, correcto, tiene una gran capacidad de diálogo que está siendo desaprovechada actualmente. Bueno, les decía, hay 16 funcionarios que son puestos, digamos, estratégicos dentro del gabinete. Les voy a mencionar 3 y ustedes me dicen qué opinan, ¿verdad? Si pasan o no pasan, o su trabajo. Rogelio Eduardo Rivas Polanco, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Pues ahorita el plan de control territorial ha dado el resultado. Yo creo que la evaluación más que por nombre, Nathan, debe de ser que no tengamos funcionarios grises, de esos funcionarios que se ganan la plata y vos no sabes qué están haciendo, que no aparecen, que no acompañan, que qué sé yo, mira lo que nos pasaba. Los funcionarios de oficina, de los que ya no estamos. Que lo que nos pasaba. O funcionarios de 15 minutos de fama, ¿verdad? Que por cualquier cosita salen en la foto. No, aquí lo que se necesitan son resultados. No es el caso del Ministerio de Justicia. Mira, el actual director Rivas, yo no lo he visto últimamente en los medios, al principio de cuando se lanzó el plan de control territorial sí estaba encima, sí estaba saliendo, lo mismo con el caso de Osiris. Pero es que mira, ve si yo ahí difiero con vos, porque fíjate que no es necesario que esté todos los días en los medios o que el equipo de comunicaciones esté tuiteando hasta que el señor va al baño, sino los resultados que está dando, y el plan de control territorial está dando resultados. Vaya, espérame, pero el problema es que tampoco puedes tener funcionarios ausentes,
porque entonces regresa la una población. cosa es ausente y otra cosa es mediático. Correcto. Es que yo lo que estoy hablando es que tenés que tener funcionarios que sean accesibles a la prensa, que te puedan dar una entrevista, que te expliquen qué están haciendo. Pero nosotros pasamos, por ejemplo, 10 años de gestión con el FMLN, que tuviste funcionarios que nunca viste que hicieron y nunca apareció, y que nosotros evaluamos como gestiones grises, porque nunca supiste qué hicieron. Entonces creo que esa es de las cosas que hay que estar Digamos pendiente. que Rogelio ha sido un hombre 50-50, mediático, y yo creo que tal vez el trabajo se está viendo más en los resultados que está teniendo el Ministerio. Es más, es uno de los resultados que más se están viendo. Sí, voy la reducción de con el homicidios. Ministerio de Salud. Ana del Carmen Orellana Vende Ha hecho su esfuerzo de conseguir los cuadros básicos, pero creo que todavía hace falta más ahí, y no sé, porque no, a quienes yo no veo ahí son a los vices, porque son 2 vices los que tiene ella, y no se ven por ninguna parte. Entonces no sé qué tanto están aportando o qué tanto están haciendo de verdad. Tania, la ministra de Educación. Yo sí me quedé Carla, con Evelyn, una Ananía. idea que en realidad hay que decirlo porque son de las cosas que se pueden mejorar, y es el tema de Osiris Luna y el famoso viaje que hizo en el jet privado. Sí me parece que hay que llamar la atención cuando hay que hacerlo para mejorar esas prácticas oscuras que no nos gustaron en el pasado y que definitivamente no queremos ver en esta gestión. Hay que llamar la atención porque pienso que es un tema de desgaste innecesario, que perfectamente se pudo haber dicho hacia dónde iba o qué es lo que estaba realizando sin hacer tanto drama de una situación tan simple. Me parece que sí fue un desgaste innecesario y que no debe de protegerse, no debe de intentar dársele una apariencia que se está haciendo algo bien cuando lo es incorrecto, o protegerse a funcionarios que cometen errores. Es mejor decir que se cometió un error, pedir disculpas y sobre todo ser transparente y decir qué es lo que se estaba haciendo, antes que estar intentando cubrir y hacer lo mismo que hicieron todos los que ya pasaron por ese tema. No me dijiste nada de Carla, Evelyn, Ananía. Yo creo que la ministra de Educación está haciendo un trabajo sí, quizás medianamente me gusta más el papel, es más dinámico, quizás la personalidad, pero yo he visto un poco más dinámico el viceministro, viceministro Ricardo. Hay que ver las reformas Cardona, que tiene que hacer en educación. Pero yo sí creo que en educación hay una gran tarea. Hay un gran reto, porque en realidad nosotros estamos apostándole por salarios más altos, por mano de obra más calificada, pero no queremos estudiar, no queremos preparar. Para mí sería un gran reto para el Ministerio de Educación, y te sumo al CNR, a los 2 bichos del CNR. Por primera vez en la vida legalicen todos los terrenos donde están las escuelas. 20 años de Arena no los legalizaron, 10 años del FMLN no se legalizaron. Creo que ese sería el mejor regalo para el diciembre del otro año. Tienen todo un añito, mire, se sientan con las cartitas catastrales, se sientan con las alcaldías de los municipios. Solo yo conozco una persona que ha regalado, bueno, su papá regaló o donó 2 terrenos al Ministerio de Educación para que hicieran escuelas en el 40, en el 50, y no los pasaron nunca a favor de ellos. Ahí está que los nietos ahora, ¿quiénes sacan ellos son los que, no, fíjate que es buena gente, es lo único, por lo quiero sacar. Milagro. A ellos ellos están ahora, los nietos pendientes, porque solo ellos pueden arreglar las escuelas porque están en sus terrenos. Pero ellos han ido infinidad de veces al Ministerio de Educación a decirles pasen. Y hoy es el momento de demostrar. CNR puede hacer un buen trabajo junto con el Ministerio de Educación y por primera vez todos los terrenos legales. Fíjate que a mí con el tema de educación, por ejemplo, y vinculándolo un poco al tema que Tania hablaba de la relación con China, para mi gusto, yo, si fuera el presidente Bukele, cambiara el estadio por el mejoramiento de la infraestructura educativa, ¿verdad? Yo creo que es una mejor, eso sí sería una gran inversión en el futuro del país, el mejorar la infraestructura educativa. Y también el otro reto es una reforma educativa integral, ¿verdad? Que eduque a los salvadoreños en función de su desarrollo personal, pero también de que sean productivos, porque ahorita, por ejemplo,
hay universidades aquí en el país hasta en un garaje, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué están enseñando las universidades? ¿Cuál es la calidad educativa en que se puede tenemos? mejorar la educación desde niños, incluso desde el hogar, es el tema de la empatía. Hay muchos, las habilidades blandas. Muchos países, sí, porque nosotros en realidad, yo sí lo he dicho y hay que repetirlo constantemente, en este país, hasta que nuestros funcionarios no tengan esa dicha de tener un seguro privado que a cuenta de qué se los tenemos que pagar, si el sistema de salud fuera bueno, yo creo que todos tenemos derecho a tener el mismo sistema de salud, porque ellos un seguro privado y nosotros el sistema público de salud. Cuando ellos tengan que probar ese sistema y vean lo que no es tan efectivo, hasta entonces van a pensar en una verdadera reforma de salud o el tema del transporte público. Como no les toca subirse a los buses, no les importa lo que la gente sufre al subirse en un bus, todo ese miedo con el que uno va dentro de un bus pensando que si este te va a saltar, que si aquel te va a tocar, que si, bueno, uno va con esa gran zozobra. Yo viajé mucho en bus antes y puedo decirlo con mucha propiedad, pero como esta gente tienen hasta carro que le pagamos con nuestros impuestos, la gasolina que les pagamos con nuestros impuestos, entonces ellos no demuestran empatía en todo lo que los demás sufren. Por eso es que la empatía es muy importante fomentarla desde el hogar. Muy bien, bueno, vamos a hacer la primera pausa. Nos hemos extendido un poco, era necesario. Hoy vamos a afinar el lápiz en el tema de gobernanza, de gobernabilidad. El reto que se viene en un año preelectoral, cuando hay grandes decisiones que se deben de tomar. Ley de reconciliación, ley de aguas y sobre todo el tema de las pensiones. ¿Qué van a hacer los diputados con el tema de las pensiones? Para muchos el tema de las pensiones, las decisiones que tomen, será su salvavidas o puede ser la cruz para su tumba, ¿verdad? Claro. Y ahí la última decisión que tomaron con los transportistas, ¿verdad? Que le dieron 6 meses ya de compensación. ¿Qué va a hacer el presidente con ese decreto, dado que le vendieron a la población? Y ahí el detalle. Yo estoy esperando el veto del presidente. Le vendieron a la población que iban a poner condiciones para eso, pero miren cómo es el volado. Votan el decreto para darle los 6 meses, pero cuando viene la votación de los... ¿De cuáles son lo que le tienen que tener? Ahí sí no hubieron votos. No alcanzaron los votos. Entonces, digo, es una bofetada con guante blanco a la ciudadanía, sobre todo aquellos que a diario utilizan transporte público de pasajeros, y aunque hay que decirlo, no son todos los transportistas, no son todas las rutas, pero la gran mayoría de los empleados en el transporte público maltratan a la población. Después de la pausa hablemos de ese tema. Después de la pausa hay que hablar largo y tendido, porque es el único grupo de empleados que no tiene seguridad social ni AFP y recibe fondos públicos. Y aquí cuando le das incentivo a una empresa, lo primero, ¿sí o no, Saraí? Es cumplimiento total del Código de Trabajo, y estos infelices no hacen eso. Bien. Vámonos a la pausa, regresamos unos cambios. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños.